Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. ¿Saben? Hay zombies merodeando en todo el mundo. Y no solo esos que inhalan sales de baño y practican el canibalismo en Florida, sino también el sistema bancario. Todo está repleto de muertos y zombies. Stacey Herbert, cuéntanos más. De hecho, Max, creo que tenemos que echar un vistazo a los titulares para que JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse nos demuestren que no están muertos, porque yo ya los declaro como muertos. Kaiser Report ya los ha declarado como muertos. Max Kaiser los ha declarado muertos. Así que depende de ellos demostrar que siguen vivos. Un hombre muerto se postula a la presidencia de la India. Un hombre muerto se presenta a las elecciones presidenciales de la India el mes que viene para demostrar que está vivo. Santosh Kumar Singh, un cocinero de 32 años, ha pasado 9 años tratando de demostrar a los funcionarios del gobierno que sigue vivo, después de que sus familiares de casta alta lo declararan muerto tras casarse con una intocable. Su programa electoral contiene solo una petición, Max, y es que se le reconozca como vivo, y no tiene intención de ser presidente. Él dijo, solo quiero demostrar que sigo vivo. Si el gobierno no me puede declarar vivo, entonces les pediré que me maten y que emitan un certificado de defunción a mi nombre. Genial. Aquí tenemos algo interesante. Necesitas tener una cierta credibilidad, alguna acreditación que demuestre que estás vivo y no muerto. En el caso de los bancos, todo empezó en Japón, con los bancos zombies. Ahora, en Europa Occidental y en Estados Unidos, tenemos una situación parecida. Los bancos están muertos y queremos pruebas de que están vivos. Y no solo con pruebas de esfuerzo, sino también dejando de lado el apoyo del sistema. Que se alejen de la flexibilización cuantitativa por un día, que se alejen de los equipos de reanimación, de toda la contabilidad falsa, todas las CDS y la falsa contabilidad, sus obligaciones de deuda colateralizada. En Europa, las concesiones de créditos que se prestan los unos a los otros se parecen a dos zombies teniendo sexo. Intentan darle vida a un nuevo zombie, una nueva concesión de crédito. Y mientras tanto, la gente reacciona inhalando sales de baño y arrancándose la carne unos a los otros en las calles del mundo. Hemos de detener este apocalipsis zombie y podemos hacerlo en el sistema bancario. Demuéstrennos que están vivos cuando les retiremos el equipo de reanimación. Demuéstrennos que todavía hay pulso. Bien, Max, esa es la pregunta que nos hacíamos y mucha gente se la hace, como en esta noticia de Bloomberg. Querido señor Diamond, ¿su banco está recibiendo asistencia gubernamental? Ellos saben que él se presentó ante el Congreso y declaró, «Me encanta el libre mercado, no se atrevan a regularme». Y ellos le contestaron, bueno, si eso es cierto, ¿por qué recibe asistencia gubernamental? Por eso ellos dicen, en las últimas décadas los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo han desarrollado un patrón de conducta coherente para los casos en los que el problema afecta a los bancos grandes, interconectados lo suficiente como para amenazar la economía en general. Intervienen para garantizar que a todos los acreedores del banco y no solo a los depositantes se les pague en su totalidad. Aunque estos rescates sean necesarios para evitar un daño económico permanente, fomentan una confianza temeraria entre los acreedores. Ellos asumen que el gobierno siempre lo arreglará todo y están dispuestos a invertir a intereses más bajos, sobre todo en los bancos importantes del sistema. Como señala Bloomberg, a esos grandes bancos se les ha proporcionado una subvención implícita. A partir de 2009 se esperaba que el apoyo gubernamental rozara 0,8 puntos porcentuales de los costos de préstamos de los grandes bancos. Para los 18 bancos más grandes, Max, eso equivale a 76.000 millones de dólares al año, y esa cifra es casi idéntica a los beneficios totales de los bancos en los últimos 12 meses. Bien, Jamie Dimon dice que le encanta la competitividad, o que le encanta el libre mercado. El libre mercado implica competitividad, pero naturalmente no existe competitividad en el sector bancario estadounidense, porque ellos trabajan con el gobierno, confabulan, y están todos muertos. Todos ellos son básicamente unos zombies. Yo tengo una propuesta, Stacey Herbert. Veamos unas imágenes en la pantalla. Es una niña muy famosa de 5 años, es artista. Sus obras se venden por miles de dólares. Si le damos a esta niña de 5 años 100.000 dólares y le dejamos que abra un banco que se base en un modelo legítimo de sistema bancario y que controle los depósitos y otorgue préstamos fáciles para competir con JP Morgan, les garantizo que en tan solo 6 meses su banco será mayor que el de JP Morgan, porque ella poseerá un banco honrado. Ella tiene 5 años y con esa edad se puede abrir un banco honrado. Pero Jamie Dimon es un timador de 50 años que abre un banco de sinvergüenzas, que pacta con el diablo y con la administración Obama. Él dirige un banco que no es otra cosa que una farsa en el que no existe ninguna competitividad. Nadie de 5 años.
pero denles un pez dorado y una licencia bancaria a esos niños y ellos obtendrán más depósitos que este delincuente más que probado de Diamond. Así que los bancos estadounidenses más importantes recibieron el año pasado una subvención implícita de 76.000 millones de dólares. La cuota de JP Morgan de la subvención es de 14.000 millones de dólares al año, o alrededor del 77% de sus ingresos netos durante los últimos 4 trimestres. Así que casi todos sus ingresos provienen de una sola subvención. Claro, el 77% proviene de una sola subvención y no incluye el resto de las subvenciones. ¿Por qué aplaudimos a este tipo, a Jamie Dimon? ¿Por el hecho de que puede caminar y mascar chicle a la vez? ¿Por el hecho de que no se tropiece con los cordones de sus zapatos durante todo el día? ¿Por eso debemos ponernos en pie y dedicarle una ovación? Pero también por el hecho de que nosotros, los contribuyentes, lo hemos estado subvencionando. Nosotros, los contribuyentes, estamos arruinados y han acabado con nosotros y han arrasado en nuestra economía. Al igual que con todos los subsidios, la generosidad de los contribuyentes distorsiona la oferta. Si el gobierno apoya a los cultivadores de maíz, se obtiene demasiado maíz. Si el gobierno subsidia a los bancos, se obtiene demasiado crédito. Desde el mes de marzo, las familias, las empresas y el gobierno de Estados Unidos habían acumulado deudas de 38,6 billones de dólares, o 2,5 veces el PIB del país, y es desde 1980, cuando lo superaba 1,3 veces. Bien, lo más impresionante de todo esto es que si no formas parte de la mafia bancaria, no consigues ningún crédito. Y por eso estamos en una depresión y una recesión. Si vivieses en Grecia, no obtendrías ningún crédito, porque allí están en una depresión. Pero los banqueros que se apoderan de su país roban de todos ustedes, les roban todos sus activos y consiguen créditos infinitos con unas tasas de interés al 0%. Ellos no tienen ningún problema a la hora de obtener un crédito utilizando sus vidas como garantías de sus préstamos baratos. ¿Pero qué locura es esta? Y por supuesto, gracias a esta mala distribución del capital debido a las tasas de interés bajas y a estas subvenciones que reciben los bancos que son demasiado grandes para caer, la economía ha colapsado. Y hay que recordar que la subvención total solo para los 18 bancos estadounidenses a unas tasas de interés bajas supone 76.000 millones de dólares al año. El presupuesto del Departamento de Agricultura de Estados Unidos podría aumentar un 11% por el gasto en los cupones de comida. Este dato es del año pasado, Max. Los cupones de comida costarán 85.200 millones de dólares al año desde el 1 de octubre de 2011, 15% más que en 2010. Así que 85.200 millones para alimentar a más de 50 millones de estadounidenses, frente a 76.000 millones para alimentar a 18 tipos. Claro, ellos no quieren que los estadounidenses sean autosuficientes, que se mantengan a sí mismos y tengan sus propias granjas y cultiven sus propios alimentos, sino que quieren que se mantengan con los cupones de comida, que por cierto es un programa dirigido principalmente por Jamie Dimon y JP Morgan. Y lo que quieren es que los estadounidenses mendiguen como chihuahuas los restos que proporcionan los cupones de comida. No quieren que sean autosuficientes. Pero lo que digo es que tenemos a 50 millones de seres humanos en Estados Unidos. 50 millones. Algunos de los cuales no pueden vivir si no reciben estos cupones de comida. Son niños pequeños, niños de 1 año, 2 años, 3 años, personas de 78 años que dependen de estos cupones. 50 millones. Y prácticamente con la misma cantidad de dinero existe una subvención proporcionada por los contribuyentes para subvencionar a Jamie Dimon. Y Jamie Dimon se convierte en el señor de todos ellos y dice, veamos, a lo mejor les doy los cupones de comida este mes, o a lo mejor este mes no. De modo que la subvención que Morgan recibe es prácticamente equivalente al programa de cupones de alimentación. Sí, pero si ponemos las noticias de Fox en Estados Unidos, ¿a quién ponen ellos al frente? ¿Quién es la reina de las prestaciones sociales? Sí, claro, si todos esos 50 millones inhalaran sales de baño, eso sería un apocalipsis zombie muy interesante. Imaginen 50 millones de zombies drogados con sales de baño manifestándose en la sede de JP Morgan. Madre mía, me encantaría ver eso. Bueno, para confirmar todo esto, echemos un vistazo a Moody's. Recuerda que han bajado las calificaciones a 15 de los mayores bancos del mundo. Las pérdidas comerciales de JP Morgan lo llevaron a un descenso de 3 niveles. Sin embargo, Max, según Moody's, JP Morgan se benefició de la suposición de que existe una alta probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos respalda a los tenedores de bonos del banco y a los acreedores si no se paga la deuda, según el comunicado. Sin el apoyo federal implícito, la calificación de los depósitos a largo plazo de JP Morgan habría bajado 3 niveles y su deuda principal habría caído 2 puntos más, dijo Moody's.
Pero recuerden esto, población estadounidense. Cuando Jamie Dimon se presente ante su Congreso, sus representantes elegidos democráticamente, presumiendo de sus gemelos presidenciales, y diga, esa plebe, esos 50 millones dependen de mí y de mis cupones de comida. Yo soy el capo de los capos. Él es la reina de las prestaciones sociales, mientras alguien dependa de los cupones de comida o de los programas Medicare y Medicaid. Me encanta el lenguaje que utilizan. La suposición de que su balance sea apoyado por el gobierno, o de lo contrario, lo habrían bajado 3 niveles más. Si utilizamos la metáfora de John Gotti, de los Gambino, es como Jamie con sus gemelos ante el Congreso, diciendo algo así como, bueno, supongo que no van a bajar mi calificación más de 2 categorías, o voy a tener que cortar sus cuentas, y me voy a asegurar de que tengan gastritis, porque yo soy Jamie, el capo de los capos. Es el mismo tipo de lenguaje que se usa cuando se pincha un teléfono para sorprender a la mafia. Es algo como, el colega Lobango, el pez muerto, dice que supone que usted solo puede realizar un fraude durante un periodo de tiempo, o va a tener que suponer que usted va a dejar de vivir. Si volvemos al principio del programa, dije que existía un hombre que debía demostrar que seguía vivo porque la élite de su país dijo que él ya estaba muerto y no le permitía acceder al sistema bancario internacional o a su sistema bancario nacional. Es que existe otra prueba para ver si estos bancos siguen vivos. Quemar a los tenedores de bonos, ver si son brujas o ver si están viviendo de forma no natural. Hay que quemar a los tenedores de bonos. Los bonos del Anglo se pagarán con unos 1.000 millones de euros. La corporación IBRC, el nuevo nombre del Anglo-Irish, pagará más de 1.100 millones de euros de deuda la semana que viene mientras continúa la controvertida política de pagar las mayores deudas no garantizadas. Estos bonos los poseen principalmente los inversores extranjeros, muchos de los cuales compraron la deuda con considerables descuentos en los últimos 2 años, cuando los prestamistas originales temían que el banco estatal quebrado pudiese incumplir los pagarés. Claro, ¿por qué tengo yo que pagar la deuda de este banco? ¿Por qué ellos están pagando la deuda de este banco? Bueno, quemen a los tenedores de bonos y vean si el banco colapsa. El IBRC, este nuevo banco falso, que ni tan siquiera es un banco, es un espejismo virtual de un banco, existe únicamente gracias a la generosidad no deseada de los contribuyentes irlandeses. Bueno, veamos si con la quema de los tenedores de bonos sigue existiendo este banco. Bueno, si quemamos a los tenedores de bonos, es decir, si no vamos a pagar esos bonos de Anglo-Irish, ¿lograrán que den marcha atrás? Lo que decimos es que estamos hablando con un cadáver al otro lado del teléfono. No van a dar marcha atrás. Están muertos. ¿Por qué están pagando a personas muertas ustedes, el gobierno irlandés? Son psicópatas inhalando tréboles. Eso es peor que las sales de baños. Stacey Herbert, gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. No se vayan, volvemos con mucho más. Quédense ahí. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de ir a Toronto y hablar con el profesor de economía Steve Keen, que actualmente está en Toronto trabajando en su modelo matemático en el Instituto Fields. Pueden encontrar toda la obra de Steve Keen en devdeflation.com o en Twitter en @profSteveKeen. Profesor Steve Keen, bienvenido nuevamente a Kaiser Report. Encantado, Max. Bien, Steve Keen, hablemos de la crisis de la deuda europea. ¿Es posible matemáticamente rescatar a Europa? Solo si seguimos la lógica matemática y el modelo de mis buenos colegas matemáticos podemos admitir que no se puede ni se podrá acabar con las deudas. Yo diría que pueden disminuir. Pero hasta que las deudas privadas no se conviertan en deudas públicas, vamos a seguir enfrentando un problema irresoluble. Bueno, Steve Keen, parece que lo que se intenta hacer es apalancar una mala situación aumentando la concesión de créditos. La concesión de créditos europeos desde 1, 2, 3 hasta 100. Y luego se piden préstamos los unos a los otros. Se prestan los unos a los otros y crean este enorme esquema Ponzi. Y tienen como modelo la Reserva Federal, porque Estados Unidos tiene 15 o 16 billones de dólares de deuda. Y en toda la eurozona aún les quedan unos 10 billones de euros para alcanzar a Norteamérica. ¿Cuánto tiempo más puede durar este juego, Steve? La razón es porque ellos básicamente se comportan como el Banco Central estadounidense.
cuando en realidad deberían alejarse de eso porque nadie, ni siquiera en California, que ahora atraviesa un momento bastante difícil, nadie de California se declara en bancarrota, si lo queremos comparar con la deuda de Idaho. Esa misma situación es la que tenemos en Europa porque el Banco Central Europeo en realidad no es un banco central, sino que se trata más bien de una autoridad central europea disciplinaria que se dedica a asuntos disciplinarios en vez de definir sus actividades. Así que esa es la razón por la que el Banco Central no tiene que financiar los déficits de los países por separado y por eso deben acudir a los mercados para hacerlo. Y allí les proponen tasas inadmisibles. Y como has dicho, han de pedir prestado a tasas cada vez más altas. Es la receta para un desastre. Lo que realmente deberían hacer, y es lo que en realidad ha declarado Soros, es que se tiene que instituir un auténtico Banco Central en Europa que financie las actividades de los distintos tesoros nacionales. Entonces, continuemos con los tres bancos centrales principales. Para dar un ejemplo y ver cómo la realidad virtual de los bancos centrales está estallando, la Fed estadounidense, el BCE y sus acólitos virtuales y el Banco de Japón, el 25% del PIB de los países desarrollados está ahora vinculado con falsas garantías flotantes. Así que, de nuevo, continúa el esquema Ponzi. Steve, ¿cuándo va a explotar la burbuja? Bueno, primero va a estallar la burbuja privada. Ese es el problema. El Estado no puede deshacerse de eso del mismo modo que Japón no ha podido deshacerse de ello definitivamente en estas 2 décadas. No pueden hacerlo con la deuda. Podrían hacerlo con un superávit comercial y podían imprimir sus propios papeles verdes. Mientras los acepten en Japón y sigan comprando, podrán liberarse del déficit comercial. No creo que Estados Unidos pueda hacerlo indefinidamente, porque registran un déficit comercial con el resto del mundo, y Europa también está al límite. Pueden continuar aparcando el problema durante un largo periodo de tiempo, pero en realidad están viviendo un verdadero escándalo, que es el nivel de la deuda privada. Y si en realidad quieren liberarse, tienen que crear una deuda pública que cancele la deuda privada. Con eso realmente se liberarán. Y entonces podríamos librarnos de la carga que la población lleva al cuello. Incluso en el caso de que hablemos de un modo hipotético de cómo la deuda pública hace que bajen los salarios y bla, bla, bla. La realidad es que la deuda que soportamos día a día es la deuda que le compramos a los bancos privados. Y cuando ellos hacen esto, nosotros no podemos permitirnos ir de compras ni inversiones. Y entonces caemos en esta especie de trampa económica y nos quedamos allí indefinidamente. Prestemos atención a lo que realmente importa, que es la deuda privada creada por los bancos que se comportan como si fueran financieros Ponzi, en vez de capitalistas industriales y financieros, que es lo que se supone que deberían ser. De acuerdo, bien. Hablemos de España. A los bancos españoles se les ha dado 62.000 millones de euros a cambio de su deuda privada para que puedan solucionar el problema. Y la austeridad, Steve King, es cuando se llega al punto crítico, ¿verdad? Es decir, la austeridad es cuando la gente paga por este esquema Ponzi, ¿es correcto? Sí, lo que realmente están haciendo es que en vez de entregarle esa flexibilización cuantitativa a los bancos, deberían entregarla a la población, es decir, deberían darle dinero a los españoles en vez de a los bancos, porque los bancos no merecen ser rescatados. Los bancos merecen ser puestos bajo administración judicial y toda la deuda que ellos han generado debería volver al lugar donde se originó la deuda. Es decir, el rescate público de esa deuda. Es lo que debería estar haciendo el Banco Central. Eso en vez de imponer medidas de austeridad al público, que no solo juega el papel pasivo de ser arrastrado a una burbuja inmobiliaria, lo que en realidad aumenta esa deuda en primer lugar y causa desequilibrios. La responsabilidad es de los burócratas europeos por diseñar algo tan ilógico como el Tratado de Maastricht y de los bancos por financiar a esos necios eurócratas financieros hasta que todo se derrumbó. Y ahora, por supuesto, están cargando a la población con todo ese peso, en vez de cargarlo sobre los bancos y los burócratas, que es a quien pertenece. De acuerdo, rescatar a los ciudadanos en vez de a los bancos. Vamos a hablar de tu libro, The Banking Economic, Desacreditando la Economía, la nueva versión extendida. Déjame hacerte una pregunta. Teniendo en cuenta tu libro, cuando le preguntaron a Barack Obama por qué él había rescatado a los bancos y no a los ciudadanos en 2008, él se refirió al efecto multiplicador que se produce cuando se presta dinero a los bancos, que cuando se rescata a los bancos, se produce un efecto multiplicador en la economía. Suena como una nueva economía liberal, Steve King, y has escrito todo un libro desacreditando todo este argumento. Háblanos de ello. El modelo de los bancos para crear dinero es probablemente la razón por la que ahora estamos sumidos en esta catástrofe. Los economistas creen en una teoría respecto a cómo se genera el dinero, y la clásica que yo utilizo en el libro es de un estadista estadounidense. Es la teoría menos plausible y errónea que emplea Obama, que es abogado y no economista.
Él se tragó esa teoría y luego la difundió por todo Estados Unidos. La población estadounidense cree que es mejor rescatar a los bancos que a la propia población, porque cada dólar que se le entrega a los bancos, según dijo un analfabeto, genera $10 de préstamos adicionales en la economía, y ellos lo llaman el efecto multiplicador. Utilizan manuales de economía para justificar si es mejor rescatar a los bancos o a la población. El problema es que cualquiera que haya visto lo suficiente y no se haya tragado todo este asunto de los manuales, rápidamente deducirá que es una tontería. Para empezar, por lo que afirmó Obama, Estados Unidos a esas alturas ha pedido prestado $42 billones de deuda privada con una economía de entre 4 y 10 billones de dólares. De modo que ellos ahora deben entregar los ingresos de 3 años por el nivel de deuda adquirida. Cuando Obama inyecta ese $1 billón extra, el dinero se multiplica porque los estadounidenses felizmente alcanzarán los $52 billones de deuda que será valorada en 3,8 años en vez de 3. Esto no funciona, así que hay una idea equivocada de lo más apropiado. Pero además, cuando el dinero se deposita en las cuentas bancarias, se mantiene allí porque no quieren prestar y la gente no quiere pedir prestado. Así, las reservas aumentan, pero no la actividad económica. Y esto ocurre porque durante casi 50 años los bancos no han necesitado reservas para prestar. Los bancos han prestado dinero mientras creaban depósitos y veían cómo aumentaban sus reservas. Si realmente se desea generar préstamos, debes tener a la población dispuesta a adquirir esa deuda. Y naturalmente, la población no está dispuesta a asumirla. Por eso, ese $1 billón de Obama se convertirá fácilmente en 10 billones desde el comienzo de este proceso. Y los entregarán a la población bajo la condición de que paguen la deuda. Bien, para subrayar lo que estás diciendo, todos esos escándalos de los últimos 5 años han estado relacionados con problemas similares, que es no tener ninguna garantía. AIG estalló porque carecía de avales. Las CDS son bonos virtuales que carecen de garantía alguna. Todos estos recientes JP Morgan y sus pérdidas de 2.000 millones o 10.000 millones de dólares en sus balances tenían que ver con el comercio de bonos que no tenían garantía alguna, sencillamente comerciaban con aire. Bueno, no puedo culpar del todo a Barack Obama, porque al fin y al cabo, él obtiene toda esa información del New York Times. Y en el New York Times está Paul Krugman. Paul Krugman es un académico que cree en el efecto multiplicador del dinero, incluso a pesar del hecho de que no tenga ningún sentido económico, ni académico, ni lógico. Recientemente has tenido una bronca con Paul. Básicamente tuvieron un debate. A él se le continúa entrevistando por todo el mundo, como también a ti, Steve King. Pero ¿cómo sobrevive aún Paul Krugman con su ideología, que es clara y completamente corrupta? Porque vive en un mundo de fantasía con personas que escriben libros y los llaman teorías económicas, como la escuela económica neoclásica, una de las más radicales en particular. Existe la noción del sillón. Cuando uno se sienta en el sillón en su casa tranquilo y se pone a pensar en cómo debería ser el mundo, en vez de comprobar si su imaginación corresponde a la realidad. Y entonces, ellos construyen un modelo a partir de allí. Empieza con la idea de que Steve King vaya a pedir $1 millón al rico de Max Keiser. Y entonces el poder adquisitivo de Max disminuye en $1 millón, mientras que el de Steve aumenta. Pero en la macroeconomía, esto no tiene ningún efecto, así que no importa. Es solo porque el balance entre Max y yo en todo el proceso. También se puede ignorar los bancos y se puede obtener un modelo de capitalismo sin bancos y sin dinero. Va a incluir la deuda, pero la deuda entre tú y yo en vez de la deuda creada por los bancos. Francamente, en mi opinión, es lo mismo que imaginar a un pájaro volando pero sin alas. O imaginar la suerte, que de hecho es una teoría muy interesante, pero no explica por qué los pájaros vuelan. Bueno, que Krugman haya conseguido el Nobel de Economía es ridículo. Sería tan ridículo como si, por ejemplo, a Barack Obama el comité le otorgara el Premio Nobel de la Paz, algo que por supuesto nunca sucederá, porque ha sido uno de los presidentes estadounidenses más beligerantes de la historia. Una pregunta más, Steve King. Desde el punto de vista del modelo de Hyman Minsky, que te ha inspirado para la mayor parte de tus obras, él da una idea general de cómo los mercados se interalimentan en esas burbujas. En Estados Unidos hemos visto cómo la riqueza del contribuyente medio ha caído un 40%, y la mayoría de ellos son de la clase media y tienen menos de 50 años. ¿En qué medida la brecha de ingresos ha contribuido en última instancia a este momento Minsky? ¿Cuándo va a estallar y cuándo será su mayor desarrollo? Hoy se puede contribuir de dos modos diferentes. Aumentando la calidad, entonces se debería pedir dinero para mantenerse a flote, y entonces el banco te dirá que se puede comprar una casa y sumarse a la clase capitalista durante el proceso para pedir más deuda.
Pero con el modelo matemático que estoy desarrollando aquí, en el Instituto Fields, ha habido un resultado bastante inesperado, y es que los ingresos de los trabajadores se nivelan negativamente con los niveles de las tasas de interés y los niveles de la deuda, aún en el caso de que sean los trabajadores los que pidan este préstamo. Así que vemos la clase social de banqueros, capitalistas y trabajadores, y si son los capitalistas los que piden dinero prestado, que es en realidad lo que se desea, porque ellos son los que invierten, ellos piden el dinero prestado y su deuda aumenta. De hecho, sus ingresos no cambian demasiado. Ellos prácticamente se mantienen en el mismo nivel. Sin embargo, son los ingresos de los trabajadores los que caen. Así que, cuando el nivel de la deuda aumenta, se produce una caída en los ingresos de los trabajadores, de manera que el aumento de la deuda causa desigualdad, así como la desigualdad produce el aumento de la deuda. Existe un ciclo de retroalimentación positiva y es como la otra cara de la moneda, algo positivo del asunto. Bien, Steve King, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Es un placer estar aquí. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report conmigo, Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a mi invitado, Steve King. Si lo desea, puede enviarme un email a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.